queremos dar las más expresivas gracias por estar aquí con nosotros a nuestra concejal de Cultura, Tamayo, y después vinieron también José María Tobar y Rogelio Mallorquín. Está con nosotros también del PP, está Ramón Cobián, que ya veo que trae la insignia de socio de honor, y Mónica Sánchez. Está la presidenta Julia del Centro de León, de Castilla y León, y Carlos Iglesias, también de la Casa de Extremadura. Y nuestro amigo y veterano amigo y buen amigo de la Ensebre Orden de la Villera, Carlos Dolar. Bien, antes de seguir adelante, y ya viendo lo que tenemos aquí, pues quiero que me acompañéis un minuto de silencio para... Quiero que este minuto sea también para su esposa, que no la pudimos despedir tampoco normalmente, y para todos los que han muerto por el COVID. Bien, muchas gracias. Bueno, pues después de 20 meses de estar sin hacer ningún acto público, inauguramos hoy el primer acto público de xuntanza de galegos en Alcobendas. No sé si se oirá bien. ¿Se oye? Bien. Y inauguramos una figura especial para nosotros, un hombre de la casa como es don Antonio Troncoso. Yo ya no sé lo que decir de él, porque si no lo llevo presentado 50 veces no es ninguna. O sea, lleva con nosotros, para todos aquellos que vienen por primera vez, lleva con nosotros desde 1998. Empezó con aquella conferencia famosa de los monasterios, ¿cómo se llama? Monasterios, santuarios y monasterios dedicados a la Virgen en Galicia. Marianos, eso. Santuarios y monasterios marianos en Galicia. Empezó con aquella conferencia, después cada año era una, no faltó año que no estuviera aquí con nosotros, el último sábado de cada mes de enero, y llevamos con él, pues bueno, la friolera de 22 o 23 años. Aparte de esas conferencias también nos dio otras muchas. Nos enseñó, por ejemplo, y nos puso aquí en fotografía, que los conocíamos pero desconocíamos su origen, los famosos monumentos de nuestro mejor arquitecto que hemos tenido últimamente, gallego, Antonio Palacios. Dice que todavía quedan por ahí unas más de 50 obras por ahí todavía en pie de él. Y nos enseñó, nos habló también de Rosalía de Castro, de Pardo Bazán, de Concepción Arenal, de muchos personajes. De todas formas, sabéis que me parece que lleva 5 años seguidos, si no recuerdo mal, escribiendo en nuestras páginas de la revista Xuntanza de Galegos, escribiendo una serie de personajes ilustres gallegos que han pasado por aquí, por Madrid, y relevantes. Entonces todavía va, y me parece que quedan muchas páginas todavía por hacer.
Bueno, pues don Antonio Troncoso nació en Ponteareas, de la cual es hijo predilecto. Estudió en Santiago de Compostela y fue licenciado en abogacía por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctorado en Salamanca, profesor de Historia y Geografía. Fue coronel del Cuerpo de Auditores del Ejército, es fiscal sustituto del Tribunal Supremo, académico de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y miembro de instituciones nacionales y extranjeras relacionadas con los ejércitos y su función institucional. Escribió, también en compañía de su esposa, Geografía Turística de España, que fue un libro a los principios, ya cuando aún no teníamos el boom del turismo, todavía don Fraga y don Manuel no había dado con la tecla todavía, y este libro sirvió precisamente de guía. Yo creo que fue la primera guía promocional del turismo que hubo en España. También escribió Geografía Turística de la región de España, de la segunda región militar, y últimamente, hace poco, Ceuta y Melilla, 20 siglos de España. Esos son sus principales libros, aparte de los que tiene, claro, en temas de abogacía y leyes, que tiene un montón. Ha pronunciado numerosas conferencias tanto en España como en el extranjero: Reino Unido, Chile, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Venezuela, Portugal, entre otras, a donde ha sido invitado por las universidades e instituciones diversas. Como les digo, es un hombre de la casa, es de nuestra casa. Tenemos con él y para él un efecto siempre especial. Estamos orgullosos de que sea también socio de honor de Suntanza y estamos orgullosos de haberlo conocido y de seguir conociéndole por muchos años. Tenemos que pedirle perdón otra vez a usted y a su familia y a los nietos, que debería de estar usted ya en Galicia, en fin, a lo mejor para también estar un poco con los suyos, pero en fin, cuadró así para otra vez. Espero no robarle este puente. Y, como siempre, don Antonio, un aplauso para usted por estar aquí. Esto no era lo prometido. Funciona esto. Uy, ay, rebote, caramba. Van por regresar, Esto no era lo prometido, esto, Fernando, pero, queridos amigos, hoy vengo aquí con un especial motivo. Vengo con dos sentimientos encontrados. Uno, el primero, por estar de nuevo, por reunirnos, por sentarnos, y otro por el recuerdo de la persona que me trajo aquí, que fue Ovidio Cadenas. Dándose la circunstancia de que él es, creo que la primera conferencia y el primer acto social después de su fallecimiento. Tantas cosas me vienen a la mente en recuerdo de vida que se me nubla un poco la memoria, por su cordialidad, por su generosidad, por un sentido que tenía de la oportunidad, una palabra, por su bondad. Lo mejor que se dirá mucho de Ovidio, la mejor semblanza, el mejor calificativo es el de era un hombre bueno. Como soy hombre de fe,
creyente y practicante, aunque con una mochila muy grande, que espero que la generosidad de Dios me la elimine cuando muera por segunda vez, porque yo ya saben algunos de ustedes que he contado que yo he tenido un accidente de tráfico y tengo la experiencia, soy muerto, clínicamente muerto, y tengo la experiencia del más allá. Y espero que esa mochila la rumben, la parten y no influya en el juicio que no cabe duda que me harán. Por esto quiero terminar mi remembranza sobre Ovidio con un punto de esperanza. Esperamos verlos y esperarnos encontrarnos cuando a cada uno nos llegue nuestra hora. ¿Qué tema hemos elegido para esta charla de apertura de las actividades culturales y sociales de Xuntanza? Pues pensé, y así se lo dije a Fernando cuando hablamos sobre ella, sobre la galleguidad en Madrid. Porque se habla mucho de los gallegos, contribuye, hicimos y tal, pero de la personalidad del gallego cuando está fuera de su tierra no se ha hecho un estudio realmente serio y profundo. Incluso al pretender analizar este fenómeno de la galleguidad se le ha dado un carácter burocrático. Hay galleguidad cuando se reúnen un grupo de gallegos y piden a la Xunta que figuren como tal agrupación. Esta no es la galleguidad. La galleguidad es la presencia de los gallegos por la emigración fuera de comunidades ajenas a su tierra, en la que se vuelcan, manifiesta la impronta de la laboriosidad, pero con una doble dimensión. Todos los gallegos, normalmente, los que yo he conocido y bastantes centros gallegos de España y de fuera de España, cuando emigran y se asientan en una zona de trabajo, de actividad, se vuelcan en esa zona, enriquecen esa zona, pero a su vez mantienen un lazo de unión con su tierra natal. Pero especialmente la vinculación y la proyección. Por eso se explica que tantos gallegos en la emigración hayan alcanzado prestigio, personalidad, autoridad en las zonas a donde han llegado. A mí me viene, por la memoria, el año 88, visitaba invitado un viaje cultural Venezuela, y me asombró ver la comunidad gallega, la Alianza Gallega en Venezuela, tenía un centro impresionante en medio de Caracas, cómo se habían integrado en la sociedad y el peso específico que tenían dentro de la sociedad de Venezuela, en todos los ámbitos, incluso el político. No cito nombres, porque hoy no voy yo a citar nombres, porque no podía abarcar a todos y por omisiones no quiero pecar de injusto. Además, el tema me lo ha puesto en suerte esa voluntad de una jueza de Málaga, reciente, que, como decimos los juristas, es un bovitar dicta, es decir, un comentario inapropiado, ha tachado a un pueblo de Galicia, de gran historia, como es Muros. De Muros
salió nada menos, había que recordárselo hasta a esta ignorante y maliciosa, de Muros, nada menos que salió el fraile franciscano que presidió las jornadas de Burgos, convocadas por Carlos I de España y Cisneros para trazar la logística espiritual y humana y social y política de nuestro comportamiento con los indios en América. Salió de Muros. Entonces, ¿cuál ha sido la actitud, o cuál es la actitud de los gallegos cuando se ausentan de Galicia? ¿Cómo es esa galleguidad que yo contrapongo a galleguismo? Que son dos cosas distintas. Ambos tienen la misma raíz, el amor a la tierra, pero de manifestación diversa. El galleguismo, exaltación de la tierra, pero dentro de las propias fronteras y sin abrirse al exterior. Y la galleguidad es el amor a la tierra, pero a su vez proyectado a la zona y el lugar donde uno está trabajando. Y así lo encontramos. Gallegos en Buenos Aires, magistrados en la Corte Suprema, gallegos en Chile, hablemos en París, Londres, en el año 1979, estuve por primera vez en Londres y fui al instituto. Yo era por correo miembro del Instituto de Estudios del Conflicto de Londres, y mi gran sorpresa es que me encontré allí que uno de los colaboradores más importantes era un profesor gallego que estaba haciendo la enseñanza en la Universidad de Cambridge. Las cosas que dices tú, pues, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Pues sí. Pues sí. La galleguidad, además, va acompañado de una manifestación muy importante, y es la deuda que la sociedad española, que la historia de España tiene con Galicia. Nosotros, lo que pasa es que no vamos fardando por la vida. El gallego, colectivamente, incluso e individualmente, no va fardando. Quizá parte de su éxito fuera de Galicia está precisamente en esa cierta sencillez. En esa cierta sencillez que le permite acceder a funciones de gran responsabilidad, a que se confíe en él sin despertar ni sospechas, ni celos, ni alarma. Por ejemplo, la Reconquista. Estamos hablando de la Reconquista. Ahora todo el mundo se apunta. La gran reserva al inicio de la Reconquista fue Galicia, porque era la única zona que estaba realmente habitada. Estamos en las grandes batallas en Valdejunquera, por cierto, nos dieron bien, y allí fue hecho prisionero uno de los primeros santos mozárabes de España, natural de Crecente, concretamente de Alveos, San Pelayo, San Pablo. Estamos en la batalla de Simancas. Estamos después en la Invencible. La Invencible, más del 50% de los marinos que van a la Invencible son gallegos. Estamos con una nao en el descubrimiento de América. Estamos. Pero no lo pregonamos. Un gallego financia la edición del Quijote, el Conde de Lemus, a quien dedica Cervantes la segunda parte de su obra. Confesio parte
excusatio prega. Si el propio escritor le ofrece y le brinda una obra a un señor, es que ese señor ha contribuido poderosamente a esa obra. Otros ejemplos. Pero, como ya llevamos transcurrido media hora y no me quiero enrollar, porque alguien además tiene compromisos antes de las 8, vamos a centrarnos en la galleguidad en Madrid. Porque es además el título de la obra, de la conferencia, de la charla. A partir de la galleguidad en Madrid está presente en muchísimas manifestaciones. Difícilmente se puede explicar Madrid sin la simbiosis con Galicia. Primero, estamos en la recuperación de Madrid para el Reino de Castilla. Alfonso VI toma Madrid con gallegos. Ya antes, Bellido Golfos, el famoso Bellido Golfos, en la defensa de Zamora, es un noble gallego. Que de traidor nada, lo que dicen las crónicas, de traidor nada. Bellido Golfos lo que hace es defender a doña Urraca como heredera de la concesión que su padre, Alfonso, esto le deja. Pero en la recuperación de Madrid está en la defensa del Estrecho, en la toma, en la recuperación por Fernando III Santo, tanto de Sevilla, lo digamos, Payo Gómez Charino, el marinero de Rianxo que está enterrado en San Francisco de Pontevedra, como dice la crónica, bo pai, bo fi, bo pai, bo súdito, bo galego. Pero ya vamos a centrarnos en lo más reciente, que es el siglo XIX. Porque como siempre, empiezo a desviarme y ya dejo de hablar del tema central. El siglo XIX, la aportación de Galicia a la vida de Madrid en todos los ámbitos es extraordinaria, es singular. Por ejemplo, Diócesis de Madrid, creada en el Concordato de 1850-51, pero un ordinario de lugar no tiene hasta finales del siglo. En los 100 años que han transcurrido, durante 40 años, la diócesis ha estado regida por dos gallegos. Primero, Leopoldo Iturralde, una de las mentes más del mundo de la cultura importantes que se han dado, y el reciente dimisionario don Antonio Rocco, ya en el plano religioso. En el plano cultural, ahora que está de moda estudiar, pues reivindicar y estudiar la presencia de la mujer. Nosotros tenemos 4 mujeres que fueron pioneras en sus respectivas actividades. Concha Espina, Concepción Arena, la gran socióloga, cuyo centenario ha tenido lugar hace 2 años, la que abrió el camino, considerada por toda la intelectualidad mundial como una verdadera líder en el terreno de la sociología y sobre todo en la criminalística. Es la primera que analiza no los planteamientos teóricos de los penalistas que ha habido, sino que ella es la primera que no solo combina la teoría de criminalística, sino con la realidad social. La primera que plantea el tema, la primera mujer en desempeñar un cargo público. La Pardo Bazán, Rosalía de Castro, y después un personaje que nadie habla de él y que abrió camino.
la escritora Sofía Casanova, la primera mujer periodista y corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Europea. La mujer que abandona su tierra, sus bienes, por amor, y se va, muere en 1954 en Polonia. Sofía Casanova es la primera periodista en el mundo que en la guerra del 14 hace periodismo de bélico. En otro plano interesante, el de la arquitectura, tenemos un hombre que cubre más de medio siglo del desarrollo urbanístico de Madrid, Antonio Palacio Ramiro, natural, sí, de esa Galicia profunda que dice la necia de esa jueza de Marbella. Sí. Bueno, es que alguna vez se da, el mundo es así, las vueltas se da el mundo. Mi último dictamen y mi intervención como fiscal del Tribunal Supremo fue precisamente sobre un tema judicial de Marbella. Y Marbella, que es la cloaca social de España, porque allí tienen refugio todos los maleantes y todos los mafiosos rumanos, y después lo más selecto del mundo árabe, lo más selecto, que una señora que ejerce su profesión en esa ciudad se permite el lujo de hablar de la gallega, de la Galicia profunda. Es una sociedad que yo conozco. La conozco de los papeles, no en teoría, sino de los papeles. Y cada vez que se acercaba uno a estudiar un tema de Marbella, había que ir con una pinza tapándose la nariz. Había que irse con una pinza. Y como yo las tengo grandes, imagínense los efluvios que recibiría yo de podredumbre. Pues esa señora se ha permitido el lujo de decir que nuestra tierra es la profunda. Pues Antonio Palacio Ramiro nació en un pueblo sencillo como era entonces. Porriño, hoy no. Porriño es un emporio industrial con un polígono y una renta per cápita enorme. Y ahí está su herencia. Palacio de Comunicaciones, Banco del Río de la Plata o Instituto Cervantes, el Círculo de Bellas Artes, el Hospital de Jornaleros, que la gente no dice nunca de jornaleros, era una fundación para asistir a jornaleros y a obreros de Madrid. Hoy Hospital Valdes, el Banco de Comercio, el proyecto de apertura de la Puerta del Sol para unirlo con la Casa de Campo, la urbanización del entorno del Museo del Prado, a la vez en concordancia con el entonces director, el director y subdirector del Museo del Prado, que lo fueron durante 30 años, el pintor Sotomayor y Francisco Javier Sánchez Cantón, miembro de 3 Reales Academias, y fue el técnico que fue a Ginebra a recoger todos los cuadros que se habían llevado con motivo de la Guerra de España. En otro plano, el de los políticos. Yo ya sé que voy a citarlos a todos. Por ejemplo, Ferrol ha dado tres políticos que han gobernado en España y que en estos últimos 200 años han intervenido y han influenciado toda la cultura política española. Pablo Iglesias, José Canalejas y Francisco Franco. Nos gusta o no nos gusta. Es una realidad. Es una realidad de presencia de gallegos en Madrid.
Hay un interesante libro que es editaron los de La Vieira, que habla precisamente de la presencia de gallegos en las Reales Academias Españolas. Ahora mismo, el presidente del Instituto de España es un gallego, que ha sido director de la Real Academia de la Lengua y antes el rector de la Universidad de Santiago. Ahora mismo, el Instituto de España, como saben ustedes, es una institución de derecho público que agrupa todas las Reales Academias de España, tanto las ubicadas en Madrid como las que de provincias. En el mundo comercial, ahí no voy a citar a nadie, pero ustedes todos tienen presentes a hosteleros, directores de fábrica. Bueno, uno de los primeros que inician la industrialización en lo que es Madrid como centro industrial son los barreros. Los primeros que construyen y montan en la capital de España una fábrica de motores y después de vehículos. Y los americanos, que son muy astutos y están a la que caen, ya en el año 58, 59, se pusieron con la tentativa de adquirir la fábrica de Barreiro. Es la primera que se monta en Madrid. En esta época, pues, vosotros sois un ejemplo de lo que es la galleguidad y la integración de los gallegos en Madrid. Todos los centros que hay gallegos en Madrid, todos. Porque no solamente hay uno, que es el centro gallego tradicional, y después ya Xuntanza con lo que ha significado en la vida social y cultural, no solo de Alcobendas, sino de la capital, sino todos los demás centros gallegos que hay por ahí. Pero que yo creo que además son una síntesis de lo que es el mapa de centros gallegos en el mundo. Y en España, a mí una de las cosas que me yo en el año 62 mi primer destino fue en Ceuta. Imagínense ustedes lo que era la Ceuta y Algeciras del 62. Era un tren correo que tardaba 48 horas desde Galicia en llegar a Algeciras. Allí había un cafetín donde había que esperar otras 20 horas para coger el correo a Ceuta, con unos violinistas llenos de aquello era, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde me han destinado? Y llego a Ceuta y me encuentro que lo primero que al llegar a Ceuta y desembarcar y llevarme el taxi a la residencia, es un gran letrero, Centro Galego. Ves a tu casa. Pero bueno, esto era en Ceuta, y lo había en Santander, no hablemos de la Barcelona de entonces, en Huelva, centro gallego de una potencia enorme. Y todos estos, cuando además llegabas a estos lugares, a Sevilla, allí eran pues ingenieros, comerciantes, gente del mar, que habían, y todos ellos con un gran prestigio dentro de sus respectivas ciudades donde se habían afectado. ¿Esto qué habla? Esto habla de una integración del gallego a la sociedad a la que llega, aun siendo muy extraña, aun siendo distinta, aun siendo quizá opuesta a la propia.
pero es nuestra capacidad de adaptación. ¿Esto qué es hipocresía? No. Este es realismo. El gallego comprende el lugar a donde llega, comprende, no se integra, llamémosle afectivamente, no, pero la acepta y colabora y contribuye al desarrollo de su sociedad. ¿Por qué? Porque es la que le recibe. Siempre unido a un sentido del recuerdo, de la nostalgia y en el fondo de la morriña que siempre la llevamos dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por esta interesante conferencia. Y tenemos aquí una cosa fuera de programa, pero que va a resultar muy bonita. Hay una señora que es la presidenta, no sé ahora de qué es, pero bueno, discapacitado me parece que es, ¿no? Y quiere dedicarle unas palabras a Ovidio, porque durante su mandato aquí en Xuntanza, durante estos años, sobre todo los últimos años, ha contribuido generosamente con ellos. Apago aquí para que se pueda oír bien. Quisiera decir unas palabras. ¿Quiere el micrófono? Sí. Sí. Quisiera decir unas palabras recordando a Ovidio Cárdenas. Me vienen a la memoria las palabras de despedida de una prima mía. Os pido un favor. Por una ley de la vida me voy antes que vosotros.